Dice la poderosa palabra del Señor: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, pedimos que hoy a través de tu palabra nos enseñes, nos corrijas nuestro caminar, corrijas nuestro hacer, que nuestra vida sea corregida por tu preciosa palabra y que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos, Padre. De una forma preciosa hoy nos acercamos a ti y pedimos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti y a tu nombre precioso. Amén y amén. Ahí donde usted está, le invito a que tome como título este título, una red. Otra de las comparaciones que hace, o de la forma como el Señor está hablando en el Evangelio de Mateo, como se registra, usa diferentes elementos para dilucidar lo que y darnos a entender un poco qué es lo que habla el Señor sobre el reino de los cielos. El establecer el reino de los cielos es el propósito con el cual el Señor Jesús ha venido, pero ese tipo de reino que el Señor desea establecer es muy diferente a los demás reinos. Cuando uno estudia el libro de Daniel, que habla, y también es la forma como el Señor empieza desde el Antiguo Testamento a introducir el reino de los cielos o el reino de Dios que va a venir a ser establecido, lo usa de una forma de una forma muy pedagógica a través de diferentes elementos, sobre todo cuando leemos la historia del rey Nabucodonosor. Él ve una estatua que tiene diferentes elementos de composición y después dice que ve una gran roca que viene y da contra la estatua, y como sus pies son de mezcla entre arcilla y otros metales, entonces es fácil de derribar. Se derriba esa muralla y empieza esa gran roca a ser establecida, y ahí se introduce, es el reino de Dios el que va a venir. Un reino muy diferente a los reinos terrenales, un reino donde ocurren y pasan cosas que no son normales, porque tienen una influencia sobrenatural que muchas veces no se puede explicar. Y el pertenecer a ese reino, pues el reino de los cielos tiene sus propias normas que nosotros encontramos a medida que leemos la Escritura y a medida que nosotros vamos siendo transformados a través de la comprensión que hace en nosotros que podamos entender la Escritura por medio del Espíritu Santo. Porque cuando una persona se acerca a leer la Escritura sin tener el aditamento del Espíritu Santo, las cosas que va a encontrar aparentemente son una locura. Y eso es de lo que tenemos nosotros que tener pendiente. Se puede juzgar como locura no porque sea algo que está en términos de que no hay comprensión, sino locura en el sentido de que el mundo tiene sus propias formas de actuar. Durante muchos años, y aún Jesús habla de ciertos elementos que tiene el mundo, cómo se actúa. Había algo que se conocía como la ley del talión. Y la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Te hacen mal, tú no te quedas. ¿Sí? Alguien te empuja, pues tú no eres manco.
Alguien dice algo de ti, tú no actúas de esa misma manera, sino tienes una forma para responder a eso. Y eso no es lo que Dios da, porque Jesús mismo a sus discípulos empieza en esa labor educativa de enseñarles el reino de Dios. Dice, así se actúa, pero ustedes no van a ser así. Entonces, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Eso es duro, es un principio de reino que es muy contracultura, en una cultura que actúa bajo, eh, bajo me hacen y yo hago, me hacen a mí yo pertenezco al reino de Dios, me hacen aquí y yo no responder de esa misma manera. Había una ley también en aquella época de los romanos. Los soldados podían obligar a cualquier persona, sí, en este caso a un judío, podían obligarlo a llevar carga por una milla, sí, y por ley tenían que hacerlo, sí. O sea, el soldado romano podía abusar de su autoridad o no abusar de su autoridad si no existía una ley, una legislación sobre eso. Y Jesús, mostrándoles a sus siervos cómo es el reino, a sus discípulos, cuando lo obligan, porque cuando tú lees esa historia, ¿de dónde sale esa historia? De que Jesús es obligado también por los romanos a hacer lo mismo, a llevar la carga de un soldado romano por una milla. En los caminos, así como hoy en nuestras carreteras existen diferentes señales que marcan este kilómetro 500 más tanto. Así existían los caminos romanos. La construcción de caminos romanos era una construcción muy dedicada, de tal forma que se señalizaba muy bien el metraje. ¿Para qué? Para que este tipo de leyes que existía se pudiera hacer, porque los romanos trataban de cuidar muy bien el tema de la ley, ¿sí? Porque ellos, en la concepción era que ellos sí son las personas que saben aplicar la ley. De los romanos es que tenemos el derecho romano para los abogados, de los romanos tenemos muchas leyes de salubridad que ellos implementan. Entonces, dentro de ellos implementan este tipo de leyes, pero también no solo las crean, sino ellos mismos quieren enseñar en todo el imperio la forma de aplicarse correctamente. Y cuando Jesús es llevado por los romanos a hacer esto, Jesús hace algo, y es cuando Jesús dice, lleven la carga por media milla más. Imagínate esto, ¿sí? Para uno es incómodo que alguien lo ponga a hacer algo que uno no quiere, ¿no? Y aparte, cuando ya vi que voy a cumplir, imagínense a los discípulos diciendo, ay, ya cumplí, y que su maestro no se quite la carga, sino dice, les falta media milla más para llegar a su destino, vamos a llevársela, vamos, tranquilos. Y los romanos, imagínense la reacción de los romanos, decir, no, es hasta aquí, ya de aquí para allá, por nuestra ley no nos permite obligarlos a usted. Y la respuesta de Jesús sea algo como esto, en libertad nosotros lo queremos hacer. La ley habla de que ustedes, como son los jefes, nos pueden obligar a ir una milla. Pero nosotros en libertad queremos llevar media milla más para que ustedes lleguen a su destino. Por eso el reino de los cielos no es que sea locura, sino que nosotros actuamos muy diferente. La cultura que tiene el reino de los cielos es una cultura muy diferente a la cultura del mundo. Y el problema para muchos de nosotros es que como cristianos muchas veces tenemos una mezcla de esas culturas. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de cómo debemos actuar de parte de nosotros es muy poco. ¿Cómo se comporta una persona que pertenece al reino de los cielos? ¿Cómo actúa una persona? Pero no
pero lo interesante del reino al cual tú y yo pertenecemos es que nosotros no actuamos porque nos están obligando. Y por eso quiero traer a colación esto cuando Jesús habla, dice de llevar la carga por una milla, ve con él dos o ve un poco más. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un actuar muy diferente. Y a veces eso choca con la educación que nosotros hemos recibido, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, es un principio comportamental muy diferente. Vivimos en este mundo, pero cuando se habla que no somos del mundo, no nos comportamos igual que se comporta el mundo. No vivimos de la forma que el mundo lo hace. Un cristiano se nota y cuando pertenece y cuando el reino de Dios, de los cielos, ha llegado a una vida, hay un cambio. Jesús dice y nos invita siempre a tener ese cambio. Ese cambio, ¿por qué lo hacemos? No por obligación, sino en libertad. Hemos sido transformados, estamos siendo formados para que en libertad nosotros cambiemos. Y esos principios son los que muchas veces nosotros no abrazamos. ¿Por qué? Porque abrazamos más que el reino de Dios es esperanza para mí, que el reino de Dios, el Señor me quiere sanar, el Señor me quiere liberar, y esa es una parte muy importante, y eso está bien, pero hay una parte de compromiso por ser y pertenecer al reino de los cielos, y esa parte de compromiso es trabajar en el cómo soy, cómo se vive, cómo se comporta una persona que ahora pertenece al reino de los cielos. Y lo más interesante es cómo esa persona vive en el mundo, pero no es del mundo. Y esta es una reflexión que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Pregúntese, mis comportamientos, la forma en la que yo me comporto, que vivo, habla que yo pertenezco al reino de los cielos o no hay una diferencia o estoy haciendo una mezcla, porque a veces tendemos a vivir así, una forma vivimos en la iglesia, otra forma en la casa y otra forma en los otros lugares donde nosotros estamos. Pero Jesús nos invita a que en el mundo podemos vivir. Va a ser confrontante para el mundo la forma en la que los cristianos viven. Y ese entendimiento del reino de Dios empieza a darse de una forma tan preciosa después que viene el Espíritu Santo, ocurre el Pentecostés y el Evangelio empieza a ser predicado por todo el imperio. Y entonces los cristianos empiezan a ser reconocidos. El imperio lógicamente tiene miedo porque cuando estás en un imperio y alguien habla de que están del establecimiento de un reino, el entender del imperio es, se va a levantar otro emperador y esta gente nos va a generar una revuelta y nos van a hacer aquí, mejor dicho, quién sabe qué, una revolución y nos vamos a ir a la guerra. Por eso en parte también el imperio persigue a los cristianos porque están hablando de un reino, ellos entienden el reino de forma terrena, pero los cristianos entendemos el reino de una forma diferente, que es seguir lo que el Señor nos ha legado en su palabra, tomar la palabra no una parte, sino completa, no simplemente las promesas que son muy preciosas, que son muy bonitas, sino tomar la palabra de Dios en su integridad para actuar como el Señor espera que nosotros actuemos y seamos embajadores. Mire que hay malos embajadores de reinos terrenales que hacen quedar mal a sus coterráneos. Qué triste es cuando escuchamos noticias, nosotros como colombianos tenemos mala fama en el mundo. ¿De qué se acuerdan las personas cuando piensan en Colombia? Se acuerdan de
personas que han actuado mal, de drogas, se acuerdan que de aquí salen como esas cosas, pero eso es lo que realmente sale, no, es una historia que alguien escribió y nos está generando un malestar a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los colombianos nos vemos como, de allá viene la coca, la marihuana, de allá vienen los narcotraficantes, de allá vienen este tipo de cosas. Hay mucha gente que viene a Colombia a hacer turismo, pero no por descubrir muchas veces los lugares tan preciosos que tenemos, sino para satisfacer una adicción y provocado ello por personas que han dado un mal testimonio, que han sido malos embajadores. Mire que tenemos malos embajadores, supuestos hijos de Dios. Tenemos malos embajadores como líderes. Tenemos malos embajadores que han dicho que son pastores, pero no lo son, que son profetas y no lo son, que son evangelistas y no lo son, que son adoradores y no lo son, que son padres y no lo son. Y eso es algo que el Señor en esta historia de la red nos deja un principio muy poderoso que yo quiero que usted entienda conmigo. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red. Y la red es un elemento que se utiliza y es familiar para los discípulos porque se utiliza para la pesca. ¿Sí? La red que hace permite que el agua pase, pero dependiendo el ancho de cada uno de los huequitos de la red, va a dejar pasar o no cosas. ¿Sí? Entonces, la red es uno de los inventos mejores de pesca. ¿Por qué? Porque hay diferentes métodos de pesca. Uno de los métodos es con un anzuelo. Tú pones algo, un anzuelo, una carnada y esperas a que pique el pez. Entonces, de esa manera, con anzuelo, pues solo puedes pescar un pez, ¿sí? Es lo que puedes pescar. Pero, digamos que si yo soy un pesquero y quiero que mi negocio crezca, pues la forma de multiplicar lo que yo pueda pescar en el mismo tiempo es usando una red. Entonces, la red es grande, tiene varios orificios y entonces dependiendo del ancho va a capturar eso. Pero aquí Jesús dice que la red echada en el mar recoge de toda clase de peces y eso hace una red. Cuando se echa una red, se recoge de toda clase de peces. Donde cayó y se jaló, ahí va a recoger de toda clase de peces. Y dice, una vez llena, cuando ya la red está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y aquí, con esto, el Señor quiere introducir algo interesante y es, el reino de Dios es como esa red que se echa en el mar. Y vamos a mirar que la red ha sido echada en el mar y entonces dice que recoge toda clase de peces. Pero la clave de entender por qué el reino de Dios es como una red, dice verso 48, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, aquí vemos un proceso de selección de lo bueno y de lo malo. Aquí vemos un proceso donde se selecciona la red desechada y ahí hay muchos peces y llegan a la orilla y se hace un proceso de selección. El proceso de selección que hace el que pesca, hay leyes hoy en Colombia que le hablan a los pescadores para poder mantener los ecosistemas. Entonces hay unas medidas. De ciertas medidas, el pez lo puede tomar el pescador para venderlo, pero si son medidas muy pequeñas, el pescador en la orilla debe devolver esos peces.
para que no se acaben y se arrasen los ecosistemas y puedan los ecosistemas continuar por muchos tiempos dando más peces y generando que la pesca no termine. Entonces, aquí hay un proceso de selección de lo bueno y de lo malo, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace el reino de Dios? El reino de Dios empieza a ser un proceso de selección en las personas, ¿sí? Se selecciona lo bueno y lo malo. En lo bueno dictaminado por recibir los principios del reino y aplicarlos. Lo malo entendido por no querer recibir los principios del reino y aplicarlos a su vida. Por eso hay un texto en la escritura que es muy diciente sobre esto. Dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Sí? Tú sabes hacer el bien, haz el bien. ¿Sí? Haz el bien. Pero si no lo haces, entonces empiezas a estar camino en la cesta equivocada. Y ese principio habla de disciplina, habla de orden. Nosotros muchas veces pensamos que con el Señor podemos jugar porque hacemos cosas y de una vez no tenemos las consecuencias del mal que hemos hecho. Y eso nos engaña. Y eso no nos deja actuar de la forma de vida, porque a diferencia de mi papá terreno, que cuando me porto mal y me descubre, me castiga de una vez y me duele, cuando actúo mal, el Señor también me descubre, pero muchas veces no veo las consecuencias ya. Entonces eso en mí genera la confianza de que, bueno, no pasó nada, no importa. Pero no es así. Y ese es el primer llamado. Siempre tú y yo tenemos que tener en cuenta esto. Hay un principio de selección donde ha llegado el reino de los cielos y tú tienes que entenderlo. Estás en el mundo, pero al actuar, al recibir al Señor Jesús en tu corazón, perteneces al reino de los cielos y ya actúas en el mundo como un embajador, como un hijo de Dios. Y en libertad has decidido aceptar lo bueno del Señor, pero también aceptar las responsabilidades de ser un hijo de Dios. Y eso es de lo que está hablando aquí. Porque está hablando de en el mar aparentemente todo está bien, pero el reino de Dios empieza, al ser comparado con una red, va a empezar a seleccionar. Y la decisión está en cada uno de nosotros que soy, para que cuando estemos siendo seleccionados en la orilla, estemos en el lugar correcto. A veces nosotros estamos en el lugar equivocado. Nos hemos dejado contaminar. Y el reto para usted y para mí es no permitir que seamos contaminados por lo malo para que nuestro actuar, aun siendo aparentemente hijos de Dios, sea mal. Y esto habla de responsabilidades como hijos de Dios. Y esto habla de permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas. ¿Qué cosas en tu vida y en mi vida nos pueden sacar de la buena cesta y llevarnos a la cesta mala? El Señor permite que estemos en una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia, y hay una parte que todos tenemos que tener muy claro, la iglesia existe sí para compartir las buenas nuevas de salvación. La iglesia puede ser comparada como ese lugar donde algunos dicen ese hospital donde vamos a ser bendecidos, curados, sanados. Pero también hay una comparación y es que la iglesia se compara como un ejército que necesita disciplina, que necesita ser organizado. Y a veces esa parte no nos gusta. Nos gusta
de la vida cristiana, el abrazo, el amor, esa parte nos encanta, pero también hay una parte que no podemos olvidar porque si no vamos a crecer de forma amotra, vamos a crecer de una forma rara. Y es que la iglesia y las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor también nos ayudan a ser disciplinados y formados. La pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto yo a ser disciplinado? ¿Sí o no? De eso habla, porque ahí es donde se empieza a seleccionar. Ahí es donde empieza a cambiar las cosas, porque muchos querían seguir al Señor, pero no todos eran sus discípulos. Muchos querían estar con el Señor, querían recibir la vida eterna, pero no querían cambiar. El joven rico, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Bueno, haga esto. Yo todo eso lo he hecho. Como a veces respondemos muchas veces todos. No, yo ya hice todo eso. Yo ya tengo todo eso. Bueno, haga esto. Ay, no. Dice, se volvió el joven rico. El Señor le dice, venda todo lo que tiene, délo a los pobres y venga, sígame. Y él dice, no, hasta allá tampoco. ¿Sí? Y aquí no estoy, y yo quiero que usted me entienda, no estoy validando el que se abuse, ¿sí? De nuestro ser hijos de Dios, de estar en una iglesia. No estoy validando eso, porque también es cierto y tenemos que entender que muchas veces hemos estado en procesos donde se abusa de las personas, lugares donde se manipula, lugares donde se hacen cosas y se lleva a las personas supuestamente a hacer cosas que no son. Yo no estoy validando eso. Yo estoy validando el hacer las cosas conforme la escritura lo está diciendo, sin hacer una mala interpretación, sino haciendo una interpretación honesta de lo que dice la escritura, sin hacer tampoco cosas raras, porque el hecho de que el reino de los cielos no sea comprensible para los que no pertenecen al reino de los cielos no quiere decir que el reino de los cielos es hacer cosas que no son. También en eso la escritura es muy clara y por eso la invitación que siempre hemos hecho es a que hay que leer la escritura, hay que permitirle al Espíritu Santo que nos hable a través de ella y para que nos hable pues tenemos que abrirla, tenemos que darnos a esa oportunidad. El reino de los cielos viene a nosotros también para organizar nuestra vida, para disciplinarnos. Y la disciplina es importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender mejor el reino de Dios, nos permite estar seguros de la decisión que nosotros hemos tomado, nos permite estar listos para cuando venga la red, ir a la cesta correcta. Porque el verso 49 dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es una advertencia muy poderosa que tú y yo tenemos que siempre tener pendiente y es la siguiente, no podemos olvidar que el Señor está por venir. No podemos olvidar, no podemos perder eso, porque muchas veces esa parte de nuestra vida no está agendada. Nosotros tendemos a agendar muchas cosas. Pero le pregunto, ¿usted ya agendó que el Señor viene? ¿Lo tiene presente? ¿Hoy tiene presente esa convicción de que hoy puede ser el día en que el Señor venga y tengo que estar bien? No puedo descuidarme. Si ayer me descuidé, mi hermano, a limpiarme, a ir al Señor, a pedir perdón, pero hoy a estar listo, que si hoy es el día que viene el Señor, estoy preparado. Esta es la advertencia que el Señor nos hace sobre el reino de los cielos. No puedes permitir
simplemente que estás ahí en el mar como un pez libre. No, eres un pez con propósito. Eres una persona que el Señor ha puesto en la mira, pero es tu responsabilidad cuidar lo bueno que Dios ha empezado a hacer en ti. Es tu responsabilidad dejarte formar también, porque a veces no nos gusta. No nos gusta. Yo soy así. Perdón la comparación, como Betty la Fea. No, yo soy así. Y no se da la oportunidad de algo nuevo. No, es que yo soy así, ¿ya? No, eras así, porque si has venido y hemos venido al Señor, somos nuevos, diferentes, el Señor hace cosas preciosas en nosotros. Hemos cantado muchas veces esa canción, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces ahí hay una declaración poderosa. Ya no soy yo. Si vive Cristo en mí, entonces ya no soy así. Soy diferente, soy nuevo. No te salgas del propósito. Seamos buenos para ser corregidos. Permitamos que el Señor haga eso con nosotros. Tal vez el Señor, mire, el Señor con ir a la cruz empezó a seleccionar. ¿Cuánta gente antes de que Cristo fuera a la cruz fueron los mismos que lo entraron con palmas, tendiendo sus mantos, gritando, ¡Hosana al Hijo de David! Los mismos que, pasado el tiempo, cuando Cristo va a la cruz, son aquellos que denigran y hablan mal de Él y le dan la espalda. Esos que estaban en la cesta, antes de cuando Jesús entra triunfal, son los mismos que ahora están en la otra cesta, haciendo el mal. Aunque tú y yo seamos personas que actuamos y hacemos el bien. Nadie te aplaude por hacer el bien, nadie dice, qué bien lo estás haciendo, síguelo haciendo. Persevera hasta el final. Que ves que el malo progresa y el bueno no, persevera hasta el final, porque no va a ser el mismo fin, porque el Señor no es injusto para olvidarse de las cosas. El Señor no es injusto y dará la respuesta, pero muchas veces el Señor permite cosas para formar en ti un buen hijo. El Señor permite a veces la dificultad, la prueba, para que saque de ti lo malo, aquello que te ha mantenido ahí. Y la prueba viene, y viene la dificultad para que en ti se fundamente lo bueno, que no crezca el trigo y la cizaña en tu vida y que la cizaña ahogue la semilla, no, sino que en la prueba se arranque, se quite la cizaña y la buena semilla permanezca y dé el fruto que el Señor está esperando. Oremos juntos al Señor, ore al Señor. Dígale, Señor, yo quiero comprometerme hoy con hacer lo bueno. Yo quiero, Señor, empezar a entender los principios del reino de los cielos. Señor, los principios de el actuar bien, el hacer bien las cosas. Señor, los principios de entender que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Señor, yo quiero aprender. Señor, instruye mi vida. Perdóname porque muchas veces solo he querido del reino de los cielos la sanidad, solo quiero el consuelo, la paz, pero no quiero comprometerme con ser un hijo del reino de los cielos, con ser la luz en las tinieblas, con actuar bien, con estar dispuesto a recibir la corrección, sino muchas veces he huido de lo que tú quieres hacer. Señor, hoy perdónanos porque instrumentalizamos el reino de Dios en el ideal de entender que el reino de Dios solo son las promesas de Dios
y no el compromiso de transformar nuestra vida para que seamos mejores ciudadanos, seamos mejores hijos, mejores padres, mejores líderes, mejores pastores, hechos ahora a la imagen, comprometidos con caminar para ser a la imagen de Cristo, para que nosotros no nos veamos nosotros, sino vean a Cristo. Señor, queremos andar como tú andabas, queremos pensar como tú piensas, hablar como tú piensas, queremos ser como tú piensas. Pero Señor, muchas veces nos hemos dejado sacar del camino, no por otros, sino por nosotros mismos, porque hemos juzgado mal, porque solo queremos las cosas bonitas y se nos olvida que sí hay cosas bonitas, pero también hay cosas que van a ser fuertes. Perdónanos, Señor, si nos hemos mal acostumbrado, nos hemos vuelto tal vez hijos consentidos, solo queremos los milagros que tú haces, pero no la corrección, que también es importante para que crezcamos de una forma saludable. Señor, la Escritura dice: cuánto amo la corrección, amo tu ley. Cuánto amo tu palabra. Perdónanos, Señor, porque solo amamos lo que nos conviene. Señor, hemos caído en eso, amamos solo lo que nos conviene. Señor, oro para que hoy nuestro entendimiento sea abierto y podamos entender con claridad que no solo debemos amar una parte, sino en integralidad todo, que sea un deleite, que va a ser duro y confrontante, pero es por nuestro bien, porque quieres que nosotros, esa perla preciosa, ese tesoro que hay, dé el brillo que debe ser. Señor, ayúdanos a que no olvidemos que nos usas. Nos usas no porque seamos los mejores, sino porque tú nos amas. Nos usas por amor a otros, pero el hecho que nos uses no quiere decir que todo lo que hacemos está bien. Señor, ayúdanos a tener siempre en la mente que todos los días es una oportunidad para que tú vengas. Y si no viniste ayer, es porque extendiste un día más tu misericordia para conmigo, porque no quieres que me pierda cuando vengas. Y yo no lo he entendido así, sino lo he visto: ay, tengo otro día de vida, y no lo he visto como una misericordia, porque ayer tal vez si venías me iba a quedar. Pero hoy me das una oportunidad de estar listo y preparado. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Muchos quieren, pero solo los valientes lo arrebatan, solo los valientes. Y hoy, Señor, creo que hay personas valientes que están dispuestas, y oro para que, Señor, esa disposición y esa valentía fortalezca sus pasos en la vida cristiana y los lleve, Señor, a ser personas que imparten bendición a otros y que también los traen de las tinieblas a la luz. Señor, que tú nos acompañes, nos guíes y nos fortalezcas, que vayas delante de nosotros abriendo caminos y puertas de bendición, que cuando no olvidemos que hay una red que será lanzada y a la orilla vamos a ser escogidos, pero que vamos a hacer las cosas bien para poder estar en la cesta correcta cuando tú nos llames. Ese es nuestro compromiso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.